recibirnos. Buen día a la audiencia de San José y al Departamento Colón. Sí, nosotros estamos, personalmente yo estoy desde el 2008, que estoy trabajando acá en el departamento y exclusivamente en San José. Fue en el periodo, si mal no recuerdo, porque la muerte súbita, si uno se remonta, siempre comenzó, digamos, para lo que era el alto rendimiento, ¿no es cierto? Como que eran los que hacían el deporte de élite, eran los que tenían ese riesgo. Pero no era que era así, sino que esto se divulgaba más y pegó mucho cuando, si mal no recuerdo, en el 2007 fue Puertas, creo que jugaba en el Sevilla, que sufre una muerte súbita, pero como justo se había filmado el episodio antes, él hace un paro cardíaco en la cancha, se recupera y sale caminando. Y luego en el vestuario vuelve a hacer otro paro cardíaco y ahí no lo logran recuperar y se genera el episodio desagradable, ¿no es cierto? Y eso consternó bastante a la población toda, lógico al deporte, y ahí se comenzó con todo esto con mayor intensidad. Siempre se hace, ¿no es cierto? Pero creo que fue un antes y un después en cuanto a la necesidad de hacerse esto. Y bueno, desde el 2008 hasta la fecha estamos en esto. Eso explica también por qué los más pequeñitos, las pequeñitas también se lo tienen que realizar cuando están en algún deporte. Sí, porque en general la muerte súbita, nosotros sabemos que para protocolizar los estudios tenemos que tener en cuenta sobre todo fundamental la edad de las personas, porque hay dos grandes causas de la muerte súbita. Aquellas que suceden por debajo de los 35 años, que incluye lo que vos estás diciendo de los chicos de la infancia, adolescencia y en la adultez, por debajo de los 35, donde son habitualmente cardiopatías congénitas, o sea que vienen de nacimiento. Y después, por encima de los 35, si bien eso todavía prevalece, pero en menor escala, empieza a prevalecer la enfermedad coronaria, que son aquellos pacientes que ya por edad, y a nosotros que nos incumbe, no tanto en el alto rendimiento, porque son deportistas que tienen un aparente estado de buena salud, pero por encima de los 35 con un deporte amateur, se involucra el hobby de jugar, pero con malos hábitos algunos, donde son el sedentarismo en muchas personas que hacen deportes recreativos, y después se van sumando por la edad la hipertensión, el tabaquismo y la diabetes como factores de riesgo para tener una enfermedad coronaria que no se manifestó nunca, y el primer episodio puede ser la muerte súbita. ¿Cada cuánto se recomienda hacer este estudio? Bueno, en el área del deporte siempre está protocolizado que debe ser anual. Y ahí se hace, ¿no es cierto?, en base justamente por ese protocolo por debajo de los 35 años. Y hoy ya, inclusive ya del 2005, se lo llevó a los 40 años, que es por debajo de los 40 años, 35, depende de los factores de riesgo asociados. Se hace anualmente, que es el examen cardíaco que hacemos acá, con el electrocardiograma. Y por encima de los 40 años está, sumado a eso, los antecedentes, el examen físico, el interrogatorio, se le suma lo que es la ergometría como una prueba de esfuerzo para tratar de desencadenar algún evento oculto en el reposo. La muerte anual, habitualmente es anual. ¿La muerte súbita previo a esto, hay algún tipo de síntoma que uno puede estar en alerta? Bueno, en general, el episodio puede ser el primer evento, puede ser el primer síntoma en la muerte súbita, por eso la revisación médica. En general es así. El primer episodio, justamente, por eso el alarma, ¿no es cierto?, es el primer evento. Ya por encima de, como te decía, de la enfermedad coronaria, se dice que hay estudios que pueden, esos pacientes que a veces subestiman un dolor, pero hay en determinados pacientes de 15 a 20 días sintomatología que subestimaron como un dolor de pecho o una falta de aire súbita que nunca lo había tenido el paciente, no consultan, y eso sí puede ser un síntoma premonitorio de que puede haber algo que está funcionando mal. Pero hay sí, en determinados estudios, que se antecede una semana, 10 días, algún dolor de pecho, viste, que
no lo tuvieron en cuenta, o una falta de aire imprevista que tampoco lo tuvieron en cuenta, no consultan, hacen el deporte y ahí se sucede el evento. Pero la mayoría el primer episodio es la muerte súbita. ¿Qué prevenimos con realizarnos este estudio? Como te decía, con este estudio que es esto es lo que se hace a nivel mundial, ¿no es cierto? Cuando yo digo a nivel mundial, digamos, hablamos, ¿no es cierto?, en el primer mundo, nosotros vivimos la escuela de europea y la escuela de Estados Unidos, que inclusive en Estados Unidos ni siquiera te hacen el electrocardiograma, te hacen un interrogatorio, pero después a través del tiempo o simplemente. Pero es un problema de costo porque allá la medicina es muy cara y la tecnología también. Pero en Europa, nosotros seguimos lineamiento de Europa, que es el electrocardiograma, que inclusive aumenta la probabilidad de detección si le agregás el electro y con revisarlo nada más sin electro, un 10% más de probabilidad de detectar la enfermedad. Y como te decía, ahí se descubre las cardiopatías congénitas, que la dividimos en dos grandes grupos, que hay enfermedades que se expresan en el electro nada más, no en otros estudios, que son problemas eléctricos que viene el individuo, la persona enferma que está asintomática, que son lo que nosotros llamamos canelopatías, que es raro para ustedes, y otras enfermedades que son, digamos, cablecitos que tiene más el circuito eléctrico del corazón, como son Wolff, Parkinson, White. Es más, acá hemos tenido el año pasado 2 chicos de 18 años que fueron ablacionados con esa enfermedad. Uno asintomático, que se le ofrecía que se intervenga, y otro con síntomas en una práctica. Y que tuvo el evento, por suerte, no fue muy grave, pero pudo haberlo sido. Y después en la gente mayor, la enfermedad coronaria. Sobre eso le iba a preguntar, del tiempo que está acá, ¿se ha podido prevenir muchos casos, doctor? Bueno, yo no hace mucho me invitaron a una charla que justamente no es pero yo como estoy desde el 2008 dedicándome mucho en esto y tengo un consultorio particular, no sé si no debo ser el único en el país que ya ha evaluado tanto deportista amateur, estoy hablando, ¿no? Porque yo estoy del 2008 y hasta el 2016, uno lleva estadística, ¿no es cierto? Yo en ese periodo del 2008 al 2016 evalué 10.000 deportistas, de todas las edades. ¿Por qué digo 10.000 y por qué llegué a 10.000? Porque los estudios que se hacen cuando hacen estudios randomizados, que la medicina, siempre trata de tener una población que sea significativa de lo que se halle y no sea por un hecho de azar. Si yo te presenté a 3 personas y le pasa algo, no sé si es por casualidad o realmente eso en la población. Entonces lo hice en el 2016 y 2008, 10.000 deportistas. De ese total, detecté 23 pacientes en riesgo de muerte súbita, que tenemos diferentes grados de enfermedades de muerte súbitas. Algunos evitables que han sido operados en aquella época y otros que ya directamente no pudieron realizar más porque tenían una desentidad de cardiopatía congénita, porque era casi todo menos de 35 años, miocardiopatía hipertrófica, que es la mayor causa de muerte súbita en el país, en gente joven, la miocardiopatía hipertrófica. La miocardiopatía hipertrófica es como decirte, vos en tu casa se están haciendo la casa de una hilera de ladrillo, esa en lugar de una hilera tiene X cantidad de hilera y eso se genera que los ladrillos están colocados en forma anormal y eso genera en algún momento, por aumento de la actividad física, una arritmia cardíaca mortal. Y sin embargo el reposo no sucede. Eso es la miocardiopatía hipertrófica para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. Y esa es la causa más frecuente. Sí, 23 casos. Doctor, por último, ¿qué recomendaría a la población en cuanto a mucha gente que comienza sus primeros pasos en actividad física? Creo que somos los que por ahí estamos más en riesgo a aquellos que lo han hecho toda su vida como filosofía de vida. Sí, dentro de la filosofía de vida que me parece perfecto, hay que hacer actividad física, se pregona siempre la actividad física. Si uno compara la población sedentaria versus aquellos que hacen actividad física, tiene mayor mortalidad el sedentario versus el de actividad física, ¿sí? Entonces, haciendo actividad física se disminuye el riesgo del sedentarismo por sí mismo, porque el sedentarismo implica muchas otras cosas. Implica que detrás de eso viene el cigarrillo, la obesidad y la diabetes, que es una de las enfermedades que generan nuestras arterias. Eso por un lado. Y después tenemos la actividad física que la podemos dividir en el grado de intensidad y en alto rendimiento.
El alto rendimiento, volvemos a repetir, la palabra lo dice, son profesionales que esa es su profesión y que hacen de alta intensidad, que nosotros no pregonamos ese tipo de intensidad porque de por sí también puede producir un daño per se. Pero la actividad que toda la gente común que debe hacer, actividad física, la dividimos en recreativa y de baja, mediana o alta intensidad. Pero como básico deben tener el examen cardíaco que hacemos, por ejemplo, acá, que es el consultar a un especialista, el cardiólogo. El cardiólogo, en consecuencia, el paciente que tiene, actuará en consecuencia en base a lo básico, al electro, al examen cardíaco, y después de ahí surgirá métodos complementarios. Yo en ese caso, por ejemplo, de los casos que he detectado en ese periodo, fueron a hacer esto, el electrocardiograma, que me hacía hacer ver que había un problema, y en base al electro, yo determinaba otros 2 estudios a seguir para confirmar lo que ya me estaba diciendo el electro. Para confirmar. Y se confirmaba que era el ecocardiograma, una resonancia nuclear magnética o una tomografía computarizada. Aprovechar esto, ¿no? Porque aparte es gratuito y todos los clubes están llegando aquí. Creo que ha controlado el corazón de todos nosotros estos años. Yo en general, ya te digo, todavía, aún observando, todavía la población total que se debería evaluar no se logra ese objetivo. Falta venir gente. Y observo también, porque aprovecho ahora, porque en el área de deporte, en distintas disciplinas, viste que hay, pero acá predomina el básquet, el fútbol, veo que los deportistas, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo, pero puede ser para cualquiera, el fútbol, vamos a poner, los que están más en riesgo son aquellos que ya están jugando en primera o en reserva, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el organismo ya se desarrolló y a nosotros podemos tener más chance de detectarlo a esa edad que a los 8 años, si bien se comienza, porque ahí a los 8 años vamos a detectar las canalopatías que te decía, el Wall, Parkinson, White, Brugada, que acá he tenido esos casos. Pero la miocardiopatía hipertrófica a veces necesita tiempo de desarrollo y en la adolescencia es cuando más lo tenemos nosotros como objetivo poder detectar esa enfermedad. Y es la que menos viene. Entonces eso es una manera para dejarlos en alerta, ¿viste? De que tiene que venir más. Gracias, doctor, por su tiempo. Mucho gusto y bueno, estamos a disposición de la gente para seguir atendiéndolo. No me queda mucho todavía porque ya estoy por jubilarme, no ahora, pero uno ya está finalizando la carrera.